Cristian. Al fin viernes, Moreno, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Se vino con pantalones de cuero ecológico? Oh, Dios, sí. Pero es tremendo esto, es viernes. Viernes es para usted. Mínimo. Sí, mínimo. Sí, Mínimo, sí. Moreno, qué cosa, ¿eh? Además, pantalones de estoy cuero. sentadita, me tiene que deschavar frente a nuestros Pantalones oyentes de cuero y nuestras ecológico. Mire oyentas. usted, está para viernes a la noche. Estoy viernes a la noche, sí, efectivamente. Muy bien, Bueno, muy bien. Porque usted sabe que están los problemas, pero viernes es viernes. Así que está bien. más para... Sí, sí. ¿No? La situación mundial, la situación local, está todo muy complicado, está pero muy feo. viernes es viernes. Está todo muy, muy feo y bueno, Moreno, como siempre, comenzaremos nuestro programa con la columna internacional. ¿Cómo está el tema de las medianeras? Mire, Gitia, nosotros desarrollamos la hipótesis que hay una alianza de orden 1 entre Estados Unidos y la Federación Rusa, que esos son, entre comillas, los dos ganadores del nuevo orden internacional. Y ahí, digamos, los viejos ganadores del viejo orden internacional, que tenía que ver con la globalización, que fundamentalmente eran Alemania y China, que habían penetrado en la zona de confort de Estados Unidos, en la propia lógica norteamericana de retirarlos de su zona de confort, es que pasan a ser de los viejos ganadores los nuevos perdedores en el nuevo orden internacional. La primera medianera tiene que ver con esta diferencia entre el este y oeste europeo, que Ucrania cumple un rol central por su posición geográfica y por la geopolítica, ¿no? Y la incomprensión de su clase política para entender ¿qué se está jugando en ese que territorio? se está jugando. Y la segunda medianera dijimos que va a pasar entre Taiwán y China. Está bien, en el mar de China, y por ahí va a estar dando. Ahí se están generando situaciones de semana a semana bien interesantes. Primero, se empieza a consolidar la ocupación del territorio ucraniano, como habíamos señalado, que Ucrania de última va a terminar dividida en dos partes. La proporción de esas dos partes es lo que se está discutiendo. Se empieza a consolidar la ocupación del territorio ucraniano por parte de los rusos, y empieza en algunas zonas de la ocupación rusa el proceso de posguerra, lógico y natural cuando van terminando los combates. Hay zonas de Ucrania donde no terminan los combates, que es la cara de sorpresa que me puso mi amiga Pimpi, y hay zonas de Ucrania donde empieza a pensarse la posguerra. Las zonas donde eran las repúblicas autonómicas, que incluye, en este caso no Crimea, porque eso fue anexado, pero lo del Donbass, sí. Y obviamente los nuevos territorios. Cuando uno dice cómo empieza la posguerra en esa zona, la vida tiene que comenzar en la normalidad, incluso de los chicos yendo a la escuela. Bueno, eso pasaba ya en la Segunda Guerra Mundial. Claro, en la Segunda Guerra Mundial, a medida que iban avanzando unos sobre otros, la vida continuaba. Sí, mi vieja que vivió la Segunda Guerra Mundial iba a la escuela en medio de los bombardeos. Bueno, en este caso, los chicos tienen que volver. Su mamá fue a la guerra, fue a la escuela durante la Segunda Guerra, cuando los que finalmente iban a ganar estaban desplazando a los que iban a perder. Pero hubo un momento en que los que habían en principio ganado habían empezado a pensar la posguerra. Administraban, de hecho, París fue administrada por la Alemania nazi, no es que no fue administrada. Y acá le hago un comentario, lo hemos dicho algunas veces, pero como no se repite y hoy tengo ganas. ¿Usted sabe cuál fue la batalla naval más importante en Europa en la Segunda Guerra Mundial? No, vio que no lo sabe. Pero si le estoy hablando de la batalla más importante en la Segunda Guerra Mundial, naval.
Porque si yo le digo, ¿cuál fue la batalla más importante en el Pacífico? Bueno, fue entre los japoneses y los norteamericanos, se hicieron múltiples películas, usted lo sabe, fue una confrontación de portaaviones contra portaaviones, fue una batalla extraordinaria, quizá la más importante en términos navales del siglo XX, en el siglo XIX hubo otras, en el siglo XVIII, XVII, pero en el siglo XX esa fue la más importante, movilizaron portaaviones contra portaaviones, los japoneses y los norteamericanos, se hundieron, fue un lío bárbaro. Flota contra flota. Pero ¿cómo eso en la Segunda Guerra Mundial tiene que haber habido? ¿Cómo no va a haber una batalla naval? Porque lo que aparentemente se dice siempre, bueno, algunos acorazados norteamericanos, alemanes que fueron hundidos acá y allá, que esto, que aquello. Pero no, hubo una batalla muy importante, la más importante de la Segunda Guerra Mundial, en el Mediterráneo, en la Segunda Guerra entre la flota francesa y la inglesa. Cierto, los ingleses cierto. fueron Sí. a atacar a la flota francesa considerando... Entre aliados. Claro, porque no eran. Considerando que cuando los alemanes toman París y la administran, se hace el gobierno de la República Francesa en el sur de Francia. ¿Está bien? En Marsella. Y ahí era la base central de la flota francesa. Entonces los ingleses entran por el Golfo de Gibraltar considerando... Y no que esperaban Francia, eso, que ocurriera eso. No, considerando que Francia podía ser aliada de los alemanes y que tenían que destruirle su flota, y le destruyeron su flota. Sí. Y no lo esperaban los franceses. Claro, le hicieron... Bueno, pelota. Sabían que iban a llegar, pero no tenían manera de confrontar porque los vieron venir. No tenían manera de confrontar con la flota inglesa, que era la flota más importante en aquel momento en Europa. Después estaba la norteamericana, pero era la más importante, por lejos mucho más importante que la alemana, que tenía la de submarinos y algunos acorazados y algunos... Pero la flota era la inglesa. Entró por el Gibraltar y le dio y le metió y hizo pedazos la flota francesa de guerra. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay un momento de la posguerra donde se administra. Después hay que ver si se administra en un tiempo razonablemente largo en términos económicos, en el largo plazo. No me pregunte eso, que es el largo plazo para los economistas, porque me ponen un lío bárbaro. Bueno, ni me algunos decían que estábamos muertos en el largo plazo. Claro, no me pregunte plazo. qué es el corto, qué es el mediano y qué es el largo. Es como la tasa de ganancia justa y razonable. Usted la tiene que saber, imaginársela y no andar preguntando tantas... No le pregunto, pero usted ya precisiones. solito tiró la respuesta. Bueno, entonces, puede ser que los que administran después dejen de administrar. Pero bueno, esto es lo interesante, que empezaron a administrar. Están eligiendo las autoridades civiles y bueno, la vida va a tener que empezar. Y no solo empieza, sino que emerge el aparato productivo que tiene que ponerse en marcha de vuelta. Obviamente eso lo van a consolidar y después seguirán para el lado de Moldavia, y después hay que ver para el oeste hasta dónde quieren llegar. Y esto sí se lo digo, porque una vez que tengan el dominio del Mar del Norte, del Mar Negro con todas las costas, los rusos tienen especialmente un diseño continental en estas hipótesis de ellos. Lo fuerte de ellos siempre fue el ejército. Sí, en Estados Unidos el ejército es poderoso y la marina con su infantería de marina también, pero los rusos básicamente su fuerza es el ejército. Tienen un diseño de ocupación territorial. Hay que ver hasta dónde después plantean la confrontación. Pero entonces los detalles que han acontecido esta semana es, por un lado, que empieza el proceso de posguerra. A pesar que, ¿por qué sorprende esto? Porque dicen, no, pero ¿cómo? Si los rusos, que si esto, que si aquello, que... Bueno, empieza el proceso de posguerra en los territorios ocupados, y ya los franceses y los alemanes le están pidiendo a los norteamericanos que se sienten a negociar con los rusos. Bueno, ya se reunieron con el ministro de Defensa hace poco, digamos. Ellos, pero le están pidiendo que ruso se sienten, con el del Pentágono. que se sienten a negociar seriamente, porque nadie va a pretender ganarle a los rusos, y los rusos lo que dicen es, bueno, no se van a quedar con toda Ucrania. Empecemos un proceso de negociación, con lo cual la primera medianera
se está ordenando. La segunda medianera tuvo noticias bien interesantes, porque no solo la de hoy, de ese barco espía chino que navegó por las bases militares australianas y qué sé yo, sino que lo que empieza a acontecer después de la firma del Pacto de Defensa británico-japonés, es que de alguna manera los norteamericanos empiezan también en el Pacífico a tomar cartas en el asunto. Declaraciones muy contundentes de los norteamericanos, y los chinos... Y están mostrando armamento nuevo. Hay una experimentación de armamento. Sí, ahora hay. Para hundir barcos. Imagínense que lo que le hicieron a los rusos... Quicksink es una bomba que han imagínense hecho que ahora. lo que le hicieron a los rusos, hundiéndole su buque nave insignia. Claro, su buque insignia fue... Eso no lo van a hacer los ucranianos. Bueno, no importa. Están experimentando, están probando, están jugando. Pero los chinos están tomando algunas decisiones que hace 6 meses atrás eran impensadas. La primera de ellas, y la más impensada, es 2 años para modificar en su economía el hard y el soft que no sea chino. Todo aquello que no sea chino, tienen 2 años. Ellos dicen, bueno, el aparato estatal... Bloqueo ¿Qué significaría? Cambiemos todas las computadoras que no son chinas, las Apple, las Hewlett Packard, eso se termina. Salvo que estén fabricadas en China, y hay que ver. Sí, en el mundo de las nuevas tecnologías se están previendo autoabastecimiento. Bueno, se supone que el último discurso relevante de Xi Jinping fue en Davos, diciendo: nosotros garantizamos la globalización. Eso, no hay nada más lejos de la globalización que eso que acaban de decir. Por eso me encanta la cara de sorpresa de Pimpi también, porque va indicando lo que no se esperaba y empieza a pasar. Por ejemplo, como ya tenían en los rusos, de tener su propia... Claro, los rusos, imagínate, asegurarse ellos. Hace muchos años, Pimpi, que Putin ordenó a su servicio secreto volver a escribir en la máquina de escribir. No sé si es la Olivetti o cuál, pues dijo... Una técnica... Olivetinsky. Dijo, a partir de ahora volvemos con las máquinas de escribir. Y entonces, cuando surgió el tema de que le habían truchado los teléfonos a la Merkel, ¿te acuerdas que los escuchaban, el Pegasus y toda esa historia? Pegasus, bueno, sistema israelí. Entonces, que ahora volvió al candelero porque el primer ministro español... En España, sí, bueno, en España. No, bueno, el mundo está lleno de... cómo lo están escuchando usted todo, porque se junta conmigo. Que los viernes a la noche no use el celular. No use el celular los viernes a la noche. No, los viernes, todos los días, Moreno, la verdad que estoy... Le van a escuchar todo, mire que Alberto es bravo. Entonces, y Macri ni le cuento. Entonces, 2 años... Son trabajadores y trabajadores. Bueno, 2 años para cambiar el sistema informático, sea soft o sea hard. Empiezan primero con las reparticiones estatales y demás, pero obviamente eso es simplemente la aceituna de lo que va a venir después, que todo... Esa es una decisión relevante, porque va indicando para dónde va a caminar China. Y sobre todo que hace un mes, por ahí, que China decidió cerrar de vuelta por el tema del COVID. Entre comillas. Claro, un sospechoso COVID que cerró Shanghai, ahora está cerrando Beijing. Sí, ahora dicen que cierra Beijing, ¿no? Claro. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué repercute esto? Bueno, porque tenemos un serio problema con las exportaciones nuestras para allá. Las que llegan no se bajan, entonces no hay manera de ¿Ya está ocurriendo eso? Ahora hace un mes. Me enteró por el mercado. Che, ¿qué pasa, Guille? ¿Cómo viene el tema? Los frigoríficos que te llaman, los exportadores. Che, mandamos para allá y no podemos bajar, y si podemos bajar es más caro porque tenemos que bajar en otros puertos. Pero y después toda la logística para hacer llegar, sí. Bueno, se encarece como la vuelta de obligado, ¿no? Los containers no vuelven. Claro.
Mire, hay una cerrazón de la economía china. Yo no digo que escuchan este programa, desde ya que no, porque es lo que se decía en su momento. Nunca se sabe. Lo que se decía en su momento, que no hay hombres adelantados a su tiempo, y no los hay. Ni hombres ni mujeres. Lo que se piensa en un lugar se va pensando sistemáticamente en muchos lugares. Pero bueno, es la respuesta que habíamos dado de medianera de un lado y medianera del otro. Y el mundo está sufriendo esa cerrazón de la economía china. Ya van a empezar a leer el fin de semana en los periódicos especializados, los suplementos, que esto está pasando, porque ya están viniendo las informaciones de cómo se están resintiendo las cadenas de suministro a escala global. Dicen, bueno, ahora resulta que no es por los rusos, sino es porque faltan los componentes, no solo los semiconductores, porque quizá estos microprocesadores... Ya estaban faltando antes con el tema de la pandemia. Entonces ahora dice, hay muchos insumos, porque no solo no entran, nosotros nos enteramos porque no entran. Si los productos chinos no vienen a la Argentina, bueno, no vienen. Pero la realidad es que nos enteramos por los que no pueden ir para allá y no desembarcan y bla, bla, bla. Por eso están bajando, el precio de la carne bajó y bueno, tiene que ver con esto. Pero las redes de suministro para Europa y para Estados Unidos y Japón tenían parte de sus eslabones en el mercado chino, y ahora los chinos están diciendo de alguna manera, miren, está bien, podemos llegar a entender cuál es la regla del juego, empezamos nosotros. Si empiezan los chinos, le ganan 6 meses a Occidente, ¿no? Sobre todo con los semiconductores, si toman algunas decisiones con Taiwán. Hoy salió una declaración, ahora a la tarde, diciendo desde los Estados Unidos, vamos a aprender lo que pasa en Ucrania para aplicarlo en Taiwán, tanto en términos militares como políticos y económicos fundamentalmente. La masividad de los procesadores, de los microprocesadores, los de Intel, ADM y algunos más, están en Taiwán. Es un centro clave. Taiwán esto no significa que después no los puedan hacer los otros, lo hacen. Los rusos lo hacen con un nivel de masividad muchísimo menor, no están en escala. Los norteamericanos tardarán un poquito en volver a reabrir sus fábricas para hacer los microprocesadores que no son de último diseño, que son los que usan en su complejo Silicon Valley y todo. Bueno, todo eso es soft, ¿no? Los microprocesadores que eran Intel están desparramados en distintas fábricas, después se fueron con la mano de obra más barata, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Taiwán, se fueron. Pero imagínense que a Estados Unidos montar una fábrica no le cuesta. 6 meses, 5 meses. No es fácil, y sobre todo el entrenar a la mano de obra en ese trabajo es muy sí calificada, pero... Claro, porque no es, sobre todo porque es mucho robotizado. Pero ahí no puede volar una mosca. Pero hay que manejar también la automatización. Sí, el tema central es la atmósfera controlada, y ahí no puede volar una mosca, pero cuando le estoy diciendo una mosca, le estoy diciendo un Boeing 707 comparado con una partícula de polvo. O sea, no es esto que ustedes están viendo acá, es atmósfera controlada, significa que no hay una partícula de polvo, ni para entrar, ni para salir, ni nunca. Esos son los detalles. Dicen, no, porque, bueno, una partícula de polvo complica claro. el microprocesador. Un semiconductor, sí, claro, es muy pequeño. Sí, y muchísimo. Puede interferir en la circulación de la... Claro, usted que estudió ingeniería lo sabe todo eso muy bien. Y entonces, mire, son esos detalles. Si finalmente lo que empezamos a encontrar es que vamos a la construcción de la segunda medianera, quizás analicemos, no digo que sea así, pero analicemos estas decisiones que están pasando y sobre todo esta economía china que se va cerrando y cómo evoluciona y hacia dónde vamos. Y qué pasa con el Comité Central del Partido Comunista Chino, que es donde va a estar la repercusión de esto, va a estar ahí. Y obviamente con Xi Jinping, que es lo que empieza a acontecer. El mundo cambió decididamente. Ahora Alberto Fernández, en la última entrevista que tuvo con Macron, le dijo, no, vamos a conversar a ver cómo hacemos para que se termine. Lo que más me sorprendió a mí
fue esa conferencia de prensa en España, cuando el periodista le pregunta, pero usted que estuvo hablando como una hora con Putin, hora y pico, ¿no se dio cuenta que iba a invadir? Y Alberto le dice, no me di cuenta. No. Bueno, si vos sos un vendedor, con esto vamos terminando, que no sabes que tu cliente no te va a pagar, no sos buen vendedor, porque la venta termina cuando la cobras. La venta no termina, la venta termina cuando la cobras. Si vos sos el vendedor y cobrador y no te das cuenta que el que te está haciendo el pedido no te va a pagar, no sos un buen vendedor. Bueno. Por eso la calle tiene estas particularidades. Mire. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿En qué lo asesoró nuestro presidente al dijo que iban, presidente? No lo asesoró. Dijo que iban entre los dos a tratar de descifrar cómo paraban la guerra. Importantísimo, yo creo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Volvió a dormir que alguna Macron. Pero además llevó la preocupación del continente. Una vez más el presidente se coloca en un lugar. Es el presidente de la CELAC por ahora, Tempore. Mire, yo le voy a decir, alguna vez me contó un brigadier, en la época, vio que íbamos a las cenas de camaradería y nosotros transitábamos, iba a la de las Marinas, iba a la del Ejército, íbamos a la del Estado Mayor, teníamos eso. Entonces una vez hablando ahí en las mesas y entonces salió la conversación de cómo hacen los brigadieres para elegir los pilotos de caza. Usted tiene una promoción de muchachos jóvenes que se formaron, ya son oficiales, pero no, en la Argentina al menos, tiene posibles más pilotos que aviones de caza. Y suena mucha plata. Y todos son más o menos parecidos, porque si todos se graduaron, ¿cómo seleccionan los pilotos de caza, no? Y dice, mire, esto es en todo el mundo así. Lo primero es que sepa dominar la máquina. Usted le está dando $100 millones, 100 y pico, 200 y a veces 1000, algunos aviones norteamericanos cuestan. Y entonces se lo da un hombre, se sube ahí. A veces son dos, pero la mayoría son uno. Mire, no para cualquiera. Tiene que darse maña. Bueno, tiene que darse maña, tiene que dominar el instrumental. Tiene que saber, tiene que hacer todas esas piruetas. Todo eso hay que hacerlo, no hay ninguna duda. Todo eso, el tipo tiene que ser apto en el dominio de la técnica. Pero no alcanza. Entonces te dicen así mirándote a los ojos, pero esa es la mitad de la decisión, ¿eh? Y entonces vos te quedás pensando, la otra decisión será la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de todo. No, dice, todo eso son todo parecido, está dentro de la técnica, digamos, ¿no? Y la otra parte, dice, la otra parte que tenga mucha suerte. Porque no puede haber un piloto de caza sin suerte. Porque arriba pasa de todo. ¿Cómo se evalúa la suerte? Y bueno, que sigues al final del curso, que te pasen las cosas, que tuviste suerte. ¿Usted ha ganado la lotería? Y no, las cosas que te han pasado, a uno le tocó con viento, al otro que no, mientras hacía las pruebas. Y bueno, ellos saben evaluar, yo no avancé, me reí, quedé ahí. Me avancé, yo no le voy a preguntar cómo evalúan la suerte, ya es una cosa tan contundente. No, pero por eso es que es obvio que el que conduce sabe eso, y por eso selecciona, ¿no? Es tan obvio que vos decís, bueno, sí, tiene que ser con suerte, tiene que ser un hombre con suerte. Y acá viene por qué uno elige un presidente. ¿Por qué uno elige un presidente? Porque tiene saberes especiales. ¿No? ¿Qué saber? Cristina, ¿qué podía saber de economía? Nada, quedó demostrado en la última conferencia que dio en el Chaco. Puede saber de salud. ¿Y qué puede saber Cristina de salud? ¿Qué puede saber Cristina o Alberto? Y pueden saber algo de derecho, sí, obviamente, comparado con nosotros, tendrán una formación en derecho, pero no por eso va a ser, porque un presidente sepa derecho no lo vas a elegir. Esto es ridículo, es absurdo. Y claro, en el proceso de selección que a vos te presentan los candidatos, en ese proceso de selección tan cruel, y en esas crueldades también pasa, y debe haber que no te agarre, que te resista la panza, que te resista el estómago, que estuviste en el momento justo, que la suerte. Y a su vez ese proceso de selección te pone unos candidatos que vos no lo elegís por sus conocimientos particulares, no decís, este es el saber del presidente y yo lo elijo. Lo elegís porque sabe tomar decisiones.
él tiene en un marco colectivo, ¿no? Claro, Justamente. él junta los saberes, Ujú. que es su gabinete y todos sus asesores. Vos y decís dice, que así es como debería elegirse un claro, presidente. claro, bueno, pero se elige en el mundo así, ¿no? A Cristina hizo un error, por eso tiene que pedir perdón. Cristina, Ella reafirmó en el último discurso que fue un acierto. claro, ¿Ah, sí? fue. Sí, dijo que fue un acierto, sí. Porque ganó la elección y ahora es un desacierto porque gobierna mal y entonces no saben qué hacer. Mire, claro, Alberto, lo dijimos siempre, que le encanta tomar decisiones, es un fanático de la toma de decisiones. Las toma todas mal. Las toma todas mal, lo dijimos, vos me miraste el día ese porque estabas conmigo en Crónica, Pimpi, cuando lo dije esa tarde. Eso sí, fue una mansadora. Sí, Ahora estuve en muy Crónica, porque no lo dejaba ni a Guillermo, porque imagínate, toda la efervescencia era porque la noticia de Cristina y Guillermo. No, Sí, yo un decía, error que todo el eligió mundo- Era cuando peor. todavía Sí, sí, creímos que iba a poder Sí, a ver, competirse. paso, claro. Porque Que en ese caso- eligió el peor. Y aparte dije esto. Dije, el que piense que va a ser un pelele se equivoca. Le encanta tomar decisiones. Pero las toma todas mal, yo lo conozco. Y esa es la parte donde el proceso de selección va yendo. Porque vos lo que hacés es, mirá, le pifia a una, le pifia a otra. Porque decís, mira, el presidente tiene que opinar de salud, de esto. Y bueno, hay cosas que vos dominás y otras que no. Entonces, ya, si él dice esto... Y ahí el tipo se va ganando la jerarquía y la conducción, porque acierta en la decisión. Bueno, claro, en el proceso de selección, antes de que el pueblo lo elija, eso también tiene que estar presente. Vos agarrás la trayectoria de algunos de los que tuvimos y decís, no, estos tipos acertaron. Digamos, se juntaba la Liga de Gobernadores. En el año 2000-2001 ya se empezaban a juntar. ¿Quién era el gobernador que se destacaba en la Liga de Gobernadores? A ver si ustedes se acuerdan. 2000-2001. Que ya no era Dualde porque ya no era gobernador. No era senador. Claro. Ya era senador. En octubre senador. ¿Quién es el gobernador que se destacaba? ¿El cordobés? ¿El de la Sota? No, recién acababa de asumir, 99. No era Rodríguez todavía. A. Rodríguez, ¿no? Hacía Rodríguez algunas A. declaraciones. El Adolfo. ¿Roima? Sí. ¿Reutemann? El Adolfo era senador, estaba el Alberto. No, gobernador no se destacaba. No, el Adolfo era no, senador. Adolfo. No, si lo eligieron presidente siendo senador. No. Siendo senador, sí. Sí, era senador, era un par de Dual. No, era Alberto gobernador. No se destacaba. ¿Sabe quién se destacaba? No. Se destacaba Kirchner. Y te vas a acordar ahora por qué. Porque siempre salía primero y hacía declaraciones destempladas. Salía y decía, no, esto... Salía 10 minutos antes y hacía una declaración. Y ahí se empezó a hacer conocido. La Liga de Gobernadores lo empezó a hacer conocido a Kirchner. Conocido. Imagínate que tenía 2% de intención de voto cuando se lanzó a conocer. Nada. Conocimiento, nada. Pero el tipo empezó con esas cosas de que llegaba, era el último en Su llegar. estilo. Era el último en llegar. ¿Quién falta? Y falta Kirchner. Y era el primero en irse. Y se decía, no, dicen cada cosa ahí adentro, ¿no? Y hacía alguna declaración y se volvía. Y ya tenía su avión y qué sé yo. Era la toma de decisiones, no era que hacía la comprensión acabada de lo que estaba pasando en la Argentina. Era, vos decís, mira este tipo. Y con Menem ni hablemos. Era eso. Yo te digo, ¿cuáles eran los saberes de Menem? Saber moverse, estar, vivir. Y después escuchar. Olfato. Bueno, yo no. Es el olfato que es el saber de la toma de decisiones. Sí. Bueno. Eso es el hecho virtuoso para elegir al presidente, no que dé una conferencia de los temas que no sabe. Por más que le digan a Cristina, qué bárbara que estuviste, Cristina. Mira, no estuviste bárbara. Hablaste de lo que no sabes. Habló de lo que no sabe. Habló de economía y no sabe. Pero no es la función del presidente saber economía. Era saber tomar decisiones. Durante 6 años del mandato de Cristina tomó buenas decisiones. Después le pifió. Así que, mire, fuimos desgranando los temas y el problema es que el presidente estuvo con Putin y no se dio cuenta que iba a invadir. ¿Para qué fue? ¿O piensa que no, si él conversaba, preguntaba y decía algunas cosas, no se iba a dar cuenta? Y si no preguntaba y no se daba cuenta, y sos un mal vendedor si vendés y no cobras. Vos te tenés que dar cuenta si te van a pagar. Por eso no cualquiera vende.
Vos te tenés que dar cuenta que te van a pagar, que te vas a cobrar, y si no, no le vendas. Miren, en esa respuesta de Alberto con el periodista español, va de cuerpo entero Alberto. No me di cuenta, dijo. ¿Y para qué estuviste un día, 1 hora y media, si no te vas a dar cuenta? ¿Para qué hacer la reunión si no te das cuenta? No sirve, no tiene esa llama que tiene lo que cuando vos vas, ellos ya vinieron 20 veces. Por ejemplo, Kirchner en la Liga de Gobernadores. Y por eso fue el presidente, y por eso fue exitoso. Gitia, trajo música hoy. Sí, hemos traído música. Silvio Rodríguez, una mujer con sombrero, sí. ¿El viernes a la noche va? ¿Esa es la de 9 semanas y media, una mujer con sombrero? No debe ser la misma. Otra vez ya lo dijo Lelu. No debe ser, ¿no? Claro, quedé prendido en eso. Ese es Joe Cooker. Gitia. Moreno, continuamos sobre la coyuntura nacional, ¿no? Pero desde ya. Vino el índice de precios. Wow. Pero nuestra experta nos va a desasnar sobre ese tema. La economía doméstica, además. Estaba pensando, escuchando, viendo los números y demás. Y digo, a veces, ¿has visto que hablamos del tema del alimento? Porque digamos, el índice de precio al consumidor tiene una canasta variada, ¿no? Por supuesto, siempre estamos claros que el índice de precio al consumidor nunca va a expresar lo que vos vivís. Es un promedio. Siempre discutimos esa historia. Es un promedio teórico. Toda la vida, cada uno, si contrasta con lo que a mí me pasa, no va a encontrar el número. Y sobre todo, bueno, no todos los consumos son iguales. Esto más o menos te da un panorama. Lo que no hay duda es que cuando el índice va para allá es la misma percepción que tenemos todos. Los aumentos de los precios están, la verdad, descontrolados, que van semana a semana, que son porcentajes altísimos de todo tipo. Y el otro día estuvimos hablando del tema de la carne, vos ves que también aparece el tema de las verduras. Nuestro pobre amigo Feletti ha sido bastante trajinado por la oferta de 4 verduras y una fruta, la bolsita. Vos decís, cuando vos explicaste, cuando nosotros estábamos en la Secretaría de Comercio, el secretario de Comercio, ¿qué quiere decir que trabaje en el margen? ¿Qué quiere decir que trabaje en el margen? Quiere decir que la economía está ordenada, que las empresas funcionan, que las personas pueden conseguir trabajo, que su trabajo le da un salario que le permite vivir y que las cosas que se desacomodan en un momento, o que tal cosa, o que pasa, se van ordenando, supervisando desde esa Secretaría de Comercio. Por eso nosotros comentamos la vez pasada cómo vos tuviste que administrar el comercio interior cuando los precios del mercado internacional llevaban nuestras exportaciones a unos precios altísimos que subía los valores que tenía que pagar la gente. Hay que decir, no, pará, hermano, tenemos que cuidar un poquito, la gente, y tenías que administrar el comercio interior. Después se dio vuelta la tortilla en el mundo, y entonces empezaron a venir los productos para aquí. Y entonces tuviste que decir, bueno, pará, frenemos, veamos, no nos dejemos invadir por productos que vienen más baratos que los nuestros. Miremos, pues fíjate que en el gobierno de Alberto, vos al principio nomás, y antes también, pero pongamos en el gobierno de Alberto, le advertiste, me acuerdo, mes de abril, estaba recién él en las mieles de la cuarentena recién establecido, dijiste, ojo aquí, que nos vamos a llenar de autos de alta gama, ¿por qué? Hay un descontrol respecto de lo que pasa, los que tienen dólares lo van a ir ahí, porque, en fin, hoy están hablando de eso. Hay que empezar a mirar que no salgan de cualquier manera los dólares y demás. O sea, vos ahí tuviste que administrar, y sin embargo, lo que nadie dice, Guillermo, es que en esa etapa que vos administrabas, y yo me consta porque te he visto laburar ahí, yo te he acompañado a veces, en esa tarea hasta altas horas cada día terminando de resolver las autorizaciones, y nadie dice que sin embargo fue la etapa en que tuvimos mayor cantidad de importaciones, porque teníamos mayor producción y las importaciones eran necesarias para esa producción, y lo que cuidabas vos es que hubiera lo menos posible de importaciones innecesarias, bueno, en fin, y toda esa cosa compleja, ¿no? Pero bueno, estamos así, la situación es desesperante, y no sé bien por qué, si por experiencia propia o por qué cosa. Hoy también empecé a mirar lavandina, jabón, detergente, porque
qué sé yo, las personas que no llevan la administración a casa capaz que pierden de vista, es obvio lo del alimento, porque es de todos los días, pero la proporción que empleamos de nuestro presupuesto familiar para las cosas de limpieza es importante, y el golpe que nos viene dando es muy, muy importante. Los números nos están pegando en la cabeza, no nos están permitiendo levantar. Y te digo, ahora, con lo lamentable y patético que resulta que la gente haya tenido que ir a hacer cola para poder inscribirse, para ver si que el IFE 4, si van a tener un bono de 9.000 ahora, de 9.000 la vez pasada, y te pasa al lado el aumento de los precios al mismo antes que vos puedas agarrar el bono de los 9.000 pesos, antes que puedan los sindicatos sentarse a negociar una paritaria del 60%, antes que vos puedas tener el beneficio del salario mínimo vital y móvil subido a 45.000 pesos. Antes que pasó todo eso, ya se lo comió. Te pasó de largo lo que tal vez en algún momento va a cobrar, porque lo que no puede ocurrir, si hay buena fe y si hay un mínimo de conocimiento, es pensar que con solo, digamos, que la plata hace la felicidad, que con la plata vas a resolver los problemas. Claro. Si no hay trabajo, si la empresa no va. Bueno, ese es el problema, digamos, que con la plata del Estado vos no resolvés una cuestión estructural y de fondo. Exactamente. Ese es el kit. ¿Será que lo encontramos a Pablo del otro lado? Hola, Pablo. Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Bienvenido. Pablo. ¿Cómo están? Bien, querido, Saludos. bien. Gracias por tu tiempo. Ahí la habrás escuchado a Pimpi hablando sobre el tema inflacionario. Y algunos están planteando que la solución para esto es la dolarización. Y vos hiciste un extraordinario reportaje sobre la dolarización. ¿Qué tenés para contarnos sobre esos temas tan urticantes que se están debatiendo hoy en la arena pública? Mira, este tema de la dolarización se lo habla en forma ligera. Lo que pasa es que tiene elementos mágicos. Porque claro, como a la gente le gusta tener dólares, alguien dice, bueno, pongamos los dólares a circular, eliminemos el peso, y entonces todo va a andar mejor. Tiene elementos mágicos, ¿por qué? Porque pasa como si una sola medida pudiera solucionar así de golpe todos los problemas que tiene la economía argentina. Y además es mágico también porque cuando vos te pones a analizar un poco, vamos a utilizar el término seriamente la cuestión, la cantidad de problemas que surgen con este tema, si vos verdaderamente vas a un proceso de dolarización, son extraordinarios. Pero vos renunciás a tener independencia económica. Y esto no es un dicho. Por ejemplo, y pasás a depender de lo que decida la Reserva Federal en los Estados Unidos. Si la Reserva Federal en los Estados Unidos, por alguna razón interna o internacional de los Estados Unidos, decide subir la tasa de interés, porque así le dice el ciclo, y nosotros acá estamos en el ciclo inverso, te tenés que morfar que te suban la tasa de interés y bancártela. O si la tiene que bajar es lo mismo, y vos tenés necesidad de subirla es lo mismo. Perdés independencia económica, perdés soberanía. Pero después cuando vas a la cosa práctica, de la que nadie habla, entonces te encontrás con unos problemas fenomenales. Por ejemplo, hay que reemplazar todos los pesos que están en circulación, en primera etapa. No solo los pesos, vos tenés que reemplazar también los pesos que tenés en los bancos y que te acreditan a vos cuentas especiales, ya sea caja de ahorro, cuenta corriente. Ahora, ¿quién pone los dólares para hacer el reemplazo? Bueno, vos decís el Banco Central. El Banco Central, cuando vos sacás la paridad a la cual el Banco Central tiene que dar los dólares y rescatar los pesos que están en circulación, en las distintas variantes podés llegar a 800 pesos por dólar o 1.000 pesos por dólares. Vos imaginate, una persona que gana 1.000 pesos recibiría $1 en contraposición por eso. Sería extraordinario.
la disminución de los ingresos debería estar acompañada por una disminución de los precios. Pero vamos al lado de las empresas. Si las empresas hoy están cobrando un producto $10, ponle al mercado del blue o del negro, y vos tenés que hacer el cambio, las empresas tendrían que empezar a cobrar $1. ¿Pero quién va a cobrar, hacer esa tamaña situación? Nadie. Mirá lo que pasa con el sistema financiero. Los bancos, el sistema financiero, los bancos, en realidad prestan mucho más que la plata que tienen en reserva. Esto es por efecto de los encajes. Cada 100 que entran, los bancos retienen nada más, por ejemplo, un 20, un 30% de eso, dependiendo del nivel del encaje que está, y entonces se genera el multiplicador bancario. Casi yo te diría que los préstamos son 4 o 5 veces más que las disponibilidades monetarias que tienen los bancos para poder respaldar esos préstamos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un problema en los bancos porque le falta liquidez? Recurren al Banco Central. El Banco Central los ayuda con pesos. ¿Qué pasaría con los dólares si hubiera solo dólares? Primero llegaríamos a una situación extraordinaria en la cual los dólares, nosotros estaríamos creando dólares secundarios. Pero vayamos a la operatoria. Pongamos que un banco tenga un problema de liquidez y necesita dólares. ¿Quién le va a dar los dólares como prestamista de última instancia? ¿El Banco Central? ¿Y dónde saca el Banco Central los dólares si no los tiene? Entonces, el crédito, que hoy es una cantidad mínima y Argentina debería estar decuplicando los créditos al sector privado, los créditos tenderían a cero, serían cero. Con lo cual, imaginémonos lo que va a sufrir el sistema productivo argentino. Por eso te digo, Guillermo, y ahí es una parte nada más de los problemas que podrían o que se desencadenarían, sin ninguna duda, con un proceso de este tipo. Y nadie los aclara porque la verdad no hay respuestas para estos problemas. Mira, vos sabés que me hicieron la pregunta y al margen de esta extraordinaria explicación que has dado, yo le dije, mire, con déficit fiscal no puede haber dolarización, porque en la situación que estamos en la Argentina, donde no hay préstamos externos y los préstamos internos están llegando al máximo, lo único que queda es que si sigue el déficit fiscal, que se financie por emisión, y usted no puede emitir dólares. Bueno, dice, pero se supone que no va a haber déficit fiscal. Y si no hay déficit fiscal, ¿para qué te querés dolarizar? Entonces ahí es donde se genera una situación muy extraña, porque dicen, no, vamos a dolarizar para que se termine la inflación. Como, claro, pero en realidad lo que para terminar con la inflación tenés que hacer como hizo el último gobierno peronista, una sana administración de la economía, de la cosa pública, con superávit gemelo, superávit de balanza comercial, administrando el comercio cuando se produce en cuello de botella y etcétera, etcétera. Y ahí sí, que después siguió la conversación y remitió a la posición de Milei de meterle una bomba al Banco Central, ¿no? Pero claro, Milei le quiere meter una bomba al Banco Central argentino nada más, porque dice, no, que la gente use dólares. Ah, pero él quiere dejar el Banco Central de Estados Unidos, la reserva. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Solo un banco quiere destruir? No, la teoría del modelo austríaco dice que no tiene que haber bancos centrales, pero no en la Argentina, en ningún lugar del mundo. Pero eso no se lo plantean, claro, esas inconsistencias propias de los discursos cuando echan a rodar, es lo que me permite ser optimista, razonablemente optimista sobre la consistencia de nuestro plan económico. Y sobre eso me gustaría, Pablo, que le digas a los compañeros y por qué nuestro plan económico es consistente y se puede mantener en el tiempo, que no es una golondrina de verano que
va a ser un plan estructural y nosotros decimos para siempre. Pero claramente es así. El plan que propusimos nosotros no tiene elementos mágicos. No dice, con esta medida solucionamos todo, o como dice Milei, bueno, pongámosle una bomba al Banco Central. Guarda, la escuela austríaca también dice que hay que suprimir al Fondo Monetario Internacional. No solo a los bancos centrales de todo el mundo, sino también al Fondo Monetario. Así que tenemos que leer bien lo que se dice. De todas maneras, nosotros estamos proponiendo una administración prudente, como decís vos, que ataque en conjunto. No estamos proponiendo una medida, estamos proponiendo 50 medidas. Y que atacan en forma integral y simultánea a todos los problemas. Porque si vos dejás problemas que caminen por ahí y los despreciás, esos problemas, ya sea en la estructura productiva, ya sea en la parte monetaria, ya sea en la administración del comercio, y decir, no, esto no los considero. Esos problemas después, viste como ese juego que es el Pac-Man, que te devora, te vienen para atrás y te devoran lo que estás haciendo. Y entras en contradicción. Nosotros estamos proponiendo un plan integral de más de 50 medidas simultáneas, que ataque a todos los problemas y no deje ninguno vacante, y estamos proponiendo hacerlo con un consenso muy importante, pero sobre la base del plan que se va a proponer con los sectores productivos. Eso es lo que vos estás diciendo, administración prudente, y yo coincido totalmente. Pero fundamentalmente en nuestro plan no hay elementos mágicos. Y en la dolarización, suprimir el Banco Central, esto está lleno de elementos mágicos. Y por eso no tiene ninguna posibilidad de aplicarse. Y no solo eso, Pablo, sino que cuando se formuló entendiendo el contexto internacional, porque es obvio que un plan económico no puede alcanzar su plenitud si va a contraer un censo con el mundo. Claro, lo que pasa es que hoy el mundo se está perfilando en la dirección de lo que generalmente definimos como los elementos endógenos del desarrollo, confrontando contra los elementos exógenos del desarrollo, ese debate que vos tuviste muy bien sobre si el ahorro argentino alcanza para iniciar el círculo virtuoso del desarrollo o no alcanza, y por lo tanto hay que endeudarse. Y nosotros sostenemos desde siempre que en realidad son los elementos endógenos los que priorizan el desarrollo, la rentabilidad empresaria, los acuerdos entre el capital y el trabajo, y que en ese marco el ahorro argentino alcanza para una importante tasa de crecimiento que puede emular en algunos años la tasa china, pero que sea permanente. También con una inversión del 25, 27, 28% del PBI. Y esto, que fue largamente debatido, terminó triunfando la tesis contraria en la globalización. Por eso los procesos sistémicos de endeudamiento y cómo se vapuleaban los procesos que a la postre terminaban siendo llamados populistas o nacionalistas. Bueno, pero resulta que ahora el mundo cambió, la globalización es el modelo viejo, viene un esquema nuevo, y nuestro modelo, basado en los elementos endógenos del desarrollo argentino, empieza a tener vigencia porque el mundo va hacia ese lugar. Y esto me parece que también es muy importante. No es que estamos planteando un esquema de desarrollo que contraría lo que puede llegar a acontecer en el mundo. Al contrario, es funcional, correctamente aplicado, para el mundo del porvenir. Y esto me parece que es un hecho virtuoso entre nosotros, lo que los hemos planteado. Tal cual, Guillermo, vos lo has dicho con palabras muy sabias, porque es así. Casualmente es la destrucción del modelo de globalización, y la de globalización como ideología, y la destrucción de los acuerdos de Washington, lo que hace que muchas de estas propuestas que encara el neoliberalismo
ni siquiera tengan ahora como sustento apoyarse en una probable situación internacional. Ya esa situación internacional, en principio parecía favorable a las propuestas del neoliberalismo, ya no existe más. Ni neoliberalismo, ni su primo hermano, la socialdemocracia. Sí, por supuesto. Que fue la que hoy se dieron el abrazo del alma entre Macron y Alberto Fernández. Sí. Los chinos se tienen que volver de Davos. No, ahora Davos se reúne el 23. El 23 de mayo es el próximo encuentro de Davos, en el cual va a hablar, esto es lo que están diciendo, va a hablar Zelensky. Sí. ¿O será presencial? Veremos qué sucede, pero bueno, lamentablemente nuestro gobierno puso el énfasis en las relaciones internacionales, apostando a la globalización y apostando a las relaciones con China, entre otras cuestiones. Nos sumamos a la ruta de la seda, por cierto. Igual yo estaba pensando en este nuevo mundo que se está gestando, en este orden internacional que se está resquebrajando, y es un nuevo mundo que se está pariendo con dolor. Claro que sí. Esto es lo lamentable, es un mundo que se está pariendo con dolor, porque además los demócratas una vez más se juegan, como usted viene planteando, al músculo militar, ¿no? Los demócratas los hemos padecido a lo largo de distintas gestiones de gobierno y son los que apuestan al músculo militar, y me parece que en este nuevo mundo que se está pariendo y se está pariendo con dolor, el Papa tiene un rol central y estamos esperando. ¿Se acuerda que usted en algún momento hablaba del nuevo Yalta? Sí, claro. En donde los ganadores, que eran la Federación Rusa y Estados Unidos, se iban, este nuevo Yalta se está jugando con otras características en este momento histórico, y que para, parar el dolor de este nuevo mundo que se está pariendo, estaríamos necesitando que se siente en la mesa. Qué buena. El Papa Francisco. Qué pertinente reflexión la de la Adriana, ¿no? Sí, porque vos decís, los análisis de Guillermo sobre la situación internacional y demás, claro, no pueden omitir el dolor que implica la guerra, lo inhumano de esas actividades humanas, y por supuesto para nosotros la esperanza de que el mejor de los nuestros, que está hoy en el Vaticano, pueda terciar ahí para poner un poco del sentido precisamente de humanidad en este parto de un nuevo orden que posiblemente, y bien hechas las cosas, le den oportunidades a los pueblos como el nuestro, que todavía tienen sin terminar de arrancar su desarrollo. Habrá mucho todavía por ver, porque vos estás alertando sobre ¿y qué va a pasar con todo lo que está dado por hecho aquí, que nuestras exportaciones, que los granos, que esto, y esto hasta se puso entre paréntesis, ¿no? Es raro. Sí, hoy Alberto hizo una declaración que, bueno, supongo que dijo, encontramos otra vaca muerta entre Chubut y Santa Cruz. Sí. No sé si lo escuchaste, Pablo, eso. No lo escuché. Sí, bueno, dijo, encontramos otra vaca muerta, lo que pasa es que a Macron sí. Y entonces, bueno, imagínate otra vaca muerta, pero dice, necesitamos plata para poder explotarla, entonces, no sé si tendrá la idea extraña de sacarle el cliente a Putin. Claro, hacer un gasoducto, por ejemplo, de acá, que atraviese el Atlántico. Déjenle de comprar a Putin y compren a nosotros, que no pasa nada. Nadie se enoja en el mundo cuando vos le sacás clientes. Pero es raro. Además, el costo, son muy raros. Pero además, son tan vergüenza ajena, Guillermo, perdóname, porque no es que... Mira, el otro día... Perdón, no quiero interrumpir, pero si tenemos otra vaca muerta, el gobierno no necesita dinero. El dinero lo va a poner el sector privado. ¿De qué se trata eso? Es que es el problema, que primero ven la plata y después los negocios, cuando todos sabemos que primero están los negocios y después la plata. Pablo, te agradecemos enormemente la presencia y te esperamos gustoso y con muchas ganas para que nos aclarezcas el próximo viernes. Y Pimpi, mucha vaca muerta, pero ahora que han sido las audiencias públicas por el tema de la energía, nos tropezamos con lo mismo, Guillermo, como siempre. Del costo no se habla, de cuánto cuesta generar la energía eléctrica, producir en los pozos, producir el petróleo, de eso
no se habla. Ahora, vos viste que algunos, la otra vez fuiste vos sola la que Pero, hablaste de los costos, hoy se había más instaló, hablando. sí, se instaló el tema. Bueno, Muy vamos, bien. vamos. Sí, pero fue interesante, apareció por distintos lados, ya empezó a hacer un reclamo. Vuelan como el viento. El concepto de Espectacular, los eso costos. fue. Pero ¿cómo no vas a hacer costo en la economía? Pero es una cosa increíble lo que les pasa en la cabeza a estos pibes. Guitia, Bueno, ya o estamos quién cerrando, sabe, ¿les pasa por la bueno. cabeza o le pasa por otra? O ¿cómo era? Por la víscera más importante. usted sabe que del discurso de Cristina lo que más me sorprendió que no sabe lo que no sabe, entonces estamos en un lío bárbaro. Y se puso a hablar de cosas que no sabe. Y del otro lado salieron los alcahuetes de siempre, diciendo que esto, que aquello, que más allá, y en realidad hacen mucho daño. Porque si Cristina escucha este programa, bueno, al menos nosotros le decimos que no tiene que seguir hablando de lo que no sabe y menos de economía. Pero algunos dicen, no, pero ¿cómo? No va a saber economía si fue presidenta 8 Lo años. escuché, Imagínate. 8 años, bueno. Imagínate, o sea que eso significaría que Macri, que todo lo que Alfonsín, que De la Rúa, que todo aprendió. No, muchacho, al gobierno se va con los saberes, no se va a aprender. Por última vez lo decimos, al gobierno se va con la mochila llena de saberes, no se va a aprender. Cuando uno completó la mochila de saberes, ahí se va el gobierno, y si no, ese gobierno no va a ser exitoso. Después quedarán los detalles, que qué botón toco, qué otro botón no toco, y algunos temas, pero los saberes estructurales, al gobierno se va con los saberes, no se va a aprender. Guitia, le queda al final. Bueno, el final es Para pim, un pim, minuto, pim, Guitia. pim, Te pim. Paren las esperamos rotativas. el lunes, Guillermo, para la reflexión sobre este momento para toda nuestra militancia. Estamos afiliando para Principio y Valores. Y en la mochila no solo hay que llevar el bastón de mariscal y la ficha, sino toda la reflexión que vos haces sobre lo que hace falta hoy a la Argentina. Y vamos a explicar con precisión por qué la única propuesta hoy, a menos que presenten otra, es una asamblea legislativa. Si no, es la falta de legitimidad de Cristina en un tuit. Y eso es muy delicado, muchachos. Ese tema, por suerte, no lo volvió a tocar. No volvió a decir que el gobierno es ilegítimo. Guitia, Bueno, el cierre. el cierre es despedirnos de nuestros oyentes y nuestras oyentes. Un fuerte abrazo para el equipo. Usted quedó de muy Radio contenta Caput. con la visita de Alberto a Macron, a los alemanes, a los españoles. Me imagino que... Oui, y oui, yo la veo no, como está hoy, oui, está oui, no especial digas para el no, viernes. un abrazo. ¿No la motivó? ¿No motivó Mire, todo eso este Alberto, viernes? francamente, me desmotiva. Oh. Bueno. ¿Qué quiere que le digan? O sea es que así, los es así. pantalones de cuero Me- no son porque usted no son de estuvo cuero. atentamente, No son de cuero. atentamente escuchando a Alberto. No, Y lo no escucho son de cuero atentamente, también. no son de cuero y lo escucho atentamente y me desmotiva y me preocupa. Pero bueno, un saludo especial y un fuerte abrazo peronista. Y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo Y para saludos todos. a Noelia, Fernando Morgaray. Ay, Gracias, a gracias, Bea, gracias. que nos está escuchando, Bea. pobre, que está con sus temas personales, yendo y viniendo, a Pablo y a todos los que hicieron el programa y a todos los que nos escuchan y lo reproducen Me después. encanta a lo porque largo me y ancho dice del país. cierre y después sigue. Pero claro, y ahora usted tiene que decir chao. ¡Cierre! Saludos.